Esto es Charladito Podcast, donde hablamos de sociopolítica y ciencia como si estuviéramos parchando en la sala de tu casa. Recuerda que subimos capítulos todos los miércoles y todos los viernes, y que nos puedes seguir en Instagram como @charladitop si te gusta el capítulo de hoy. Esto es una nota aclaratoria al podcast que van a escuchar. El podcast se grabó antes del 25 de mayo de 2020 y el 25 de mayo de 2020 el gobierno colombiano retiró de su lista de medicamentos recomendados para el COVID-19 la hidroxicloroquina, la cloroquina y la acitromicina. Entre los efectos adversos de estos medicamentos está la paranoia, los problemas cardíacos y la muerte. Vale la pena hacerse la pregunta entonces, ¿cuántas muertes están asociadas al uso irresponsable de estos medicamentos por parte de los médicos y a la promoción irresponsable de estos medicamentos por parte de las autoridades gubernamentales? Recordemos que hace más de un mes que al presidente de los Estados Unidos se le critica por recomendar estos mismos tratamientos. ¿Ustedes están familiarizados con lo que implica aplanar la curva? Sí, claro. ¿El primo? ¿Sí? Sí. ¿Qué es aplanar la curva? Aplanar la curva es estabilizar la cantidad de personas que se pueden atender, de personas que se pueden atender en el sistema de salud contagiadas del virus, si no estoy mal. Sí, básicamente es desacelerar los contagios, pero en ningún momento se habla de que eso reduzca los contagios. Uh-huh. El aplanar la curva no reduce los contagios. Lo único que hace es repartirlos en una mayor cantidad de tiempo. Claro, para que el sistema de salud no se estalle. O sea, para que la cantidad de personas que se complican, pues no... Sí. Listo. Ahora, listo. Ahora, si a vos te dicen que todos los tratamientos que hay no han servido, uh-huh, todos los tratamientos que han intentado no han servido, que tratamientos como la hidroxicloroquina, que la promovía aquí el director de la clínica Valle de Lili, ¿cierto? Ahora se dan cuenta que mata gente. Entonces ahorita sí salen a criticar a Trump porque la promueve, pero nadie salió a decir nada cuando eran los mismos médicos los que la promovían y los mismos médicos los que trataban a gente con eso, ¿ya? Entonces, ahí a lo que nos enfrenta es, los médicos también están en la misma situación, no tienen ni puta que hacer con el virus. A la gente le están metiendo, están pidiendo respiradores, ventiladores. Resulta que se están dando cuenta de que los ventiladores no sirven. Hay estudios en los que se está demostrando que hay una gran cantidad de personas que mueren porque los ponen con ventilador. Porque el problema aparentemente no es de disminución de la capacidad pulmonar en cuestiones de la mecánica del pulmón, sino de capacidad de oxigenación por cuestiones de coágulos en capilares, ¿ya? Entonces, es una vaina tremenda que en el punto en el que no se sabe ni siquiera qué se está haciendo. Yo insisto, todas estas medidas se están tomando solamente para evitar cierto tipo de muertes muy específicas. Son las muertes por triage. ¿Cómo así? Las muertes por un mal juicio de una persona en el sistema de salud al decir, vamos a darle este medicamento contra la malaria, y nadie cuenta con la cantidad de personas a las que se les pudo dejar de la vida o que se murieron porque estuvieron mandando un medicamento contra la malaria y un antibiótico
para tratar un virus respiratorio que no es bacteriano. Shocker. O sea, una persona con 2 dedos de frente lo podría haber dicho. ¿Ya? Pues no mucha gente lo ha dicho. Mira, yo no soy médico y a mí Daniela Quintero, el novio de Daniela Quintero es médico. Daniela Quintero me mandó una foto en la que estaban recomendando eso. Y yo le dije, le vas a mandar un medicamento contra un virus que es parecido al dengue y un antibiótico a una persona que tiene un virus respiratorio. ¿Qué iba a decir el primo ¿Bajo ahí? qué premisa? No, pero hay que hacer una precisión. Sí es cierto, el antibiótico es antibacterial o antibacteriano, Ajá. no antiviral. Sin embargo, cuando hay infecciones por causas virales, como el sistema inmunológico tiende a deprimirse, tienden a proliferar también algunas bacterias. Entonces el tratamiento puede ser combinado. Hay que hacer esa precisión. Ok. Pero yo creo que el punto más importante es, que me parece una irresponsabilidad desde el primer momento que lo vi, es recomendar tratamientos que no están probados efectivamente, ¿sí? O sea, que le haya funcionado a una persona o a un nicho de personas no quiere decir que le vaya a funcionar a todos. Como la Pero, gente en Estados Unidos alcanzó a tomar lejía. ¿Qué es lejía? claro. Y es un desinfectante, eso es una mezcla química brutal. Eso es básicamente suicidio. Clorox o Decol en rolo. En rolo se llama Decol. Yo tenía, Pero, yo tenía la esperanza de que nadie le hiciera caso a ese tipo. Marica, pero es pero es que, Darwin sí, haciendo su marica. trabajo. Sí, Yo marica, pero es que, trabajo, pero pues uno conserva la esperanza. sí, marica, pero cuando son los médicos los que recomiendan un tratamiento semejante, entonces no hay problema. Ah, sí, claro, pero O sea, uno no puede caer en la falacia. es que ese es el punto. Los médicos fueron, es que el man no se lo sacó del culo, ¿ya? El man dijo, hay quienes están recomendando esto porque aparentemente está funcionando y es un tratamiento que aparentemente está funcionando en Francia y en Italia. Y Pero ahí, esa era la historia. pero ahí también entra la irresponsabilidad de Trump a la hora de hablar, a la hora de hablar. O sea, era una vaina Ah, sí, que claro. estaban viendo si funcionaba, estaban estudiando, pero no es esta mierda está funcionando. Y eso es lo que sale a decir el Claro. man. O sea, ese es el problema de tener una persona como Trump en el poder. Claro, pero es que eso es exactamente lo mismo que decían los médicos. Es que aquí lo recomendaban. Es que aquí lo recomendaban. En la Valle de Lili lo recomendaba el director de medicina interna. Ok. ¿Ya? El mismo hijo de puta tratamiento. Sí, sí. Lo que pasa es que después la gente llega y lo vuelve, espérate, es que esa misma cosa que está en esa medicina es peróxido de cloro, que es lo mismo que está en el Clorox, entonces hágale, pues consumamos de esa mierda. Hay que hacer la declaración para cualquier persona que pueda escuchar esto en cualquier momento. La lejía es un blanqueador desinfectante. Eso es una mezcla de sales alcalinas. Así que no se consume lejía. Uno no va a pretender que el consumo de sales alcalinas simplemente actúe como un agente biológico, porque eso no corresponde a la dinámica de un virus. La dinámica de un virus es completamente distinta, ya lo tratamos en un capítulo hace algún tiempo. Que lo pueden ver, es el episodio 4, está en YouTube, Una guerra en el cuerpo. Perdón, que ponga esto, pues lo que está haciendo es agredir todo su tracto
exponerse a agredir todo su tracto gastroesofágico. Pues por favor no vayan a hacer esa barbaridad. Evidentemente, a mí lo que, digamos, más allá de eso, obviamente no invito a nadie a que consuma ese tipo de cosas. A mí lo que me parece muy curioso, Mucho de menos nuevo, me van a inyectar. no. A mí lo que me parece muy ¿Quién puta va a curioso, inyectar eso, marica? se lo estaban inyectando. Ay, estamos hablando de seres humanos, gordo. No, es que la sugerencia era inyectárselo. Desesperación tiene cara de perro. La sugerencia de Trump fue inyectárselo. ¿En serio? Sí, claro. Marica, Trump está loco, güey. Sí, obviamente. Sí, obviamente, pero es el único, mira, es el único presidente que no tiene filtro, ¿ya? Yo te garantizo que esas mismas cosas también se las decían a Obama. Lo que pasa es que Obama tiene filtro, Ajá. ¿ya? Pero esas mismas cosas se las decían a Obama. Esas mismas vainas se las decían a Obama cuando tuvo que lidiar con la crisis del ébola y todas estas vainas, ¿ya? Y si había algún tratamiento experimental, seguro se lo presentaban. Lo que pasa es que Obama tenía un dedo más de frente que Trump y entonces sabía cuándo tenía que quedarse callado y cuándo no. Este man lo que pasa es que es transparente y sin filtro. Me dijeron que tal cosa, ¿ya? Porque él te habla no como un presidente, sino como un tío que está en la sala. Sí, Nosotros. es el tío uribista de la familia. Sí. Y nosotros somos, Sí, y nosotros somos como los primos. Nosotros somos los sobrinos que tenemos que soportar eso y soportar a mamá y papá diciendo, no te vayas a poner a alegar con tu tío, déjalo hablar. Y nosotros con esas ganas nosotros somos los que mandamos el meme. Exacto, uno con todo el deseo de desenvainar la espada, pero no. Claro. Uno manda la serie de Matarife al grupo de la familia. Pero, de nuevo, yo insisto, esas cosas la gente no se las saca del culo. La gente, incluso personajes tan fastidiosos como Trump, se sacan ese tipo de información de algo que está ocurriendo en otros frentes. Efectivamente, era un tratamiento recomendado en Francia y aquí nos llegó, ¿ya? Y aquí nos llegó y allá también llegó. Y lo recomendó como lo recomiendan médicos aquí, ¿ya? Y solamente cuando se empezaron a dar cuenta que eso mataba a la gente de un infarto, entonces en ese momento lo empezaron a retirar. Pero ya Trump lo había recomendado, entonces todos fueron culpa de Trump, ¿ya? Y tengamos en cuenta eso, porque hay muchas medidas que se iban a tomar en un momento y no se tomaron, y después cuando se fueron a tomar ya se les criticó porque era demasiado tarde, ¿ya? De la misma manera que los médicos están experimentando con las personas, y cuando los médicos experimentan, entonces ahí sí no hay problema, no importa cuántas personas se mueran. Yo sí quiero aclarar algo, y es que a mí no me parece que Trump carezca de responsabilidad. No, para nada. O sea, el man es tremendamente irresponsable porque el man tiene una plataforma que nadie más en el mundo tiene, ¿cierto? Uh-huh. El punto al que yo quiero llegar es que no es la invención de un imbécil que tiene una plataforma gigantesca, ¿ya? Es un tratamiento que estaban probando en Francia y en Italia y que se lo comentaron al presidente de los Estados Unidos como un tratamiento que estaba siendo exitoso en Francia y en Italia, ¿ya? Y el man, como no tiene filtro y no dice, venga, vaya y hágame más averiguaciones ni nada por el estilo, ahí es donde empieza el problema, ¿ya? Pero ahí es donde se crece el problema, pero el problema no nace allí. El problema nace con el hecho de que, pues no nos digamos mentiras, los médicos están experimentando. Y la cuestión del encierro, la cuestión de aplanar la curva, no se trata solamente
de la capacidad del sistema médico. Se trata de evitar las muertes por triage. Se trata de evitar las muertes porque el médico mandó un medicamento que no debía, porque el médico le puso un ventilador cuando no debía, o a la persona que sí debía ponerle un ventilador, no se lo puso por ponérselo al que se murió por culpa del ventilador. ¿Ya? Y eso pasa Las muertes por triage son muertes por mal juicio médico. y eso pasa precisamente pues porque no tenemos ni puta idea de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Perfecto. Entonces, seamos honestos con eso. Pero no actuemos como si todos supieran qué carajos están haciendo. ¿Ya? Porque aquí todo el mundo sale a decir, no, sí, hay que escuchar a la Organización Mundial de la Salud. Vea, la Organización Mundial de la Salud en diciembre decía que la enfermedad no se transmitía de persona a persona porque eso era lo que China le había dicho. En enero dijo que no era necesario que las personas que no tenían el virus utilizaran tapabocas, porque China había mandado a comprar todos los tapabocas del mercado. Toda la producción de tapabocas del mercado que se producía en China la había mandado a comprar el gobierno chino. Entonces, el resto de estados estaba efectivamente desabastecido. En febrero, apenas en febrero, cuando ya había miles de muertos en Italia, decidieron llamarlo una pandemia. Pero todavía decían que no era necesario que las personas utilizaran tapabocas. ¿Ya? Cuando preguntaron al director de la Organización Mundial de la Salud qué pensaba de la forma en que Taiwán había abordado el virus y el tratamiento o la situación con respecto al virus, el director de la Organización Mundial de la Salud dijo, China ha tomado muy buenas medidas. Pasemos a la siguiente pregunta, como si nadie se fuera a dar cuenta, que es que China no acepta a Taiwán como un estado independiente. Y entonces le estaba jugando a la política de China. ¿Ya? Y aquí al principio también nos llegaba el cuento de que no eran necesarios los tapabocas, después que... Y aquí, menos mal, en Colombia la gente es prevenida y hace tapabocas con lo que sea. Y ahorita todo el mundo produce tapabocas. ¿Ya? Pero si no hubiera sido por eso, créanme, aquí la situación estaría muchísimo peor. Aquí la situación estaría muchísimo peor. Hace una semana o 2 semanas salió el mismo director de la Organización Mundial de la Salud a decir, nos va a tocar aprender a vivir con el virus, porque en las mejores proyecciones tal vez haya una vacuna en 18 meses y no sabemos si sea una vacuna que sirva o no sirva. Es decir, no sabemos si sea una vacuna como la de la polio, que efectivamente te previene contraer polio, o una vacuna como la de la gripa, que te la tienen que aplicar todos los años e igual te va a dar gripa. Y la vacuna de la gripa es esencialmente hacer el mejor intento por adivinar cuál va a ser la línea genética de la gripa que va a pegar este año. Y ya. Pero igual te va a dar. Se me acaba de ocurrir una idea y es, ¿será que se puede usar inteligencia artificial para saber cuál va a ser la mutación de la gripa de este año? ¿O se necesitará un computador cuántico para eso? Lo digo como una pregunta al aire, o sea, no es para que la respondamos. No, pero yo creo que de cuántico no se baja para eso, porque sí, los niveles de mutación de los virus son impresionantes. Nada más porque, como ya explicaba el primo en algún momento, los virus no son una cadena de ADN, sino son una cadena de ARN, o sea, tienen solamente la mitad. Y se han deshecho de todas las partes que pueden utilizar de las células. Entonces el virus es como una pieza de material genético que está optimizada
y que cada vez que muta está más optimizada. ¿Ya? ¿Para qué? Para atacar células. ¿Ya? No tiene absolutamente nada más que sea, eh, no sé, no requiere nada para sobrevivir, no, nada por el estilo. Todas esas vainas las toma prestadas de las células. ¿Ya? Un asunto que se me olvidaba mencionar. Para alimentar las hipótesis de conspiración que salieron en un principio. En Wuhan hay 2 laboratorios que hacen investigación con respecto al coronavirus. Y los 2 están efectivamente cerca de estos mercados húmedos en donde venden animales vivos. Y hay fuentes de inteligencia europeas y estadounidenses en donde indican que es cada vez mayor la probabilidad de que el virus haya salido de un laboratorio. No necesariamente que haya sido un arma biológica, sino puede ser que lo estuvieran estudiando, puede ser que incluso hubieran hecho algún tipo de modificación para su estudio, pero básicamente es el virus se les escapó del laboratorio. Gracias por alimentar las teorías de conspiración, Juan. ¿Qué iba a decir el primo? Hipótesis de... Hay que hacer allí una precisión sobre lo que dijo Juan, porque en el momento en el que alguien nos escuche, se puede confundir y nos pueden lapidar. El genoma del virus, el filamento de ácido nucleico, puede ser de ADN o de ARN. Pero hay más. La estructura puede ser circular o lineal, puede ser bicatenaria o monocatenaria. Si es un virus ADN, generalmente es bicatenaria. Si es un virus ARN, generalmente es monocatenaria. Así que no necesariamente un virus es del ARN. Puede ser de ADN. Ahora, por otra parte, es completamente cierto. Y por eso se dicen que los virus son como zombies, como lo decíamos en aquel otro capítulo. Ellos no pueden replicarse por sí mismos, por eso secuestran células. Ellos buscan un hospedero, como en el caso del cuerpo humano. Porque ellos por sí mismos no pueden replicarse. Y si no se replican, si no encuentran el hospedero, simplemente mueren. Eso es rapidito, en general. Por eso buscan un hospedero, secuestran la célula, como si yo secuestrara una fábrica para producir todo lo que yo necesite para vivir, porque por mí mismo no lo puedo producir. A mí me gustaría hacer un capítulo de cáncer en algún momento. Yo creo que Ese tema es peludísimo. ese tema es un bien tema. peludo. bien bacano. Hay una... Peludísimo. Dale, Juan. Hay una cosa que escuché con respecto a ello, y es que esencialmente en nuestro ADN, en nuestras células, hay una suerte de número, es un número de veces que la célula se puede reproducir, ¿ya? Para reemplazar el tejido muerto. Estamos condenados. ¿Sí? Estamos condenados. Estamos condenados. Pero entonces resulta... el que estás buscando es telómero, Juan. Exacto. Ya. De hecho, hay un asunto bien interesante con los ratones de laboratorio que utilizan para estudiar el cáncer, porque esos ratones evolutivamente han desarrollado genomas más largos.
Entonces, esos telómeros más largos lo que les permite es que las células se reproducen muchísimo más. Principalmente, eso lo que implica es la batalla entre morir por inmortalidad, o sea, cáncer, cuando tus células no tienen la indicación de no tienen que reproducirse más, entonces simplemente se reproducen y se reproducen y se reproducen y se vuelven tumores, ¿verdad? Y entonces nos enfrentamos a el mortal por cáncer o el morir por la vejez, porque las células dejan de reproducirse o se reproducen a un ritmo cada vez más lento. Pero yo quiero hacer una anotación ahí y es que a mí me parece súper interesante, como el asunto, por ejemplo, que animales que viven mucho tiempo, como las ballenas azules, no mueren de cáncer. Pero bueno, creo que eso es una discusión para otro capítulo y tenemos que estudiarlo un poquito, pues, porque creo que aquí ninguno es experto en el tema. Uno nomás no, esos son algunos capítulos cuando menos. Sí, sí. Bastantes. Bastantes. Sí, porque hay toda una división entre, digamos que la lucha contra el cáncer desde la medicina blanca, la medicina tradicional, y la lucha contra el cáncer desde enfoques alternativos a los que más de un médico de la medicina occidental se ha pasado. O sea, y como hay eso, conferencias al respecto, etcétera. Eso es como una lucha entre Saruman, el blanco, y Radagast, el gris, el café o algo así era. El café. El café. Pero es un tema muy interesante porque o sea, uno no se pone en el asunto porque uno entiende que no tiene cáncer, pero el camino de un paciente de cáncer puede implicar, por ejemplo, la quimioterapia. La quimioterapia no es más que envenenamiento. La quimioterapia es hacer de manera generalizada en el cuerpo lo que el sistema inmunológico hace con las células infectadas de una infección viral. O sea, es guerra pura. Así que si existe la posibilidad de tener verdaderamente tratamientos alternativos no tan agresivos, pues merece la pena pensarlo. Sí, definitivamente claro. Sí. Y por ejemplo, Steve Jobs, yo citando a Steve Jobs en cada capítulo, fue uno de los que buscó estos métodos cuando tenía cáncer de páncreas. Pero bueno, nos desviamos mucho del tema original del capítulo, y es que realmente no sabemos o no tenemos idea de qué está pasando o de cómo funciona este virus todavía, el coronavirus. Entonces, digamos que tenemos que ser un poquito más conscientes, usar un poquito nuestro sentido común, ya que tenemos algunos líderes y tenemos algunas organizaciones líderes que no están siendo sesudas, como dice el primo, a la hora de recomendar y que están dando pasos en falso, ¿sí? Entonces, tal vez tenemos que ser un poquito más conscientes del asunto. Esto es Charladito Podcast, combinando ciencia con sociopolítica. Suscríbanse en YouTube, estamos subiendo los capítulos a YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast y estamos en Instagram como @charladitop. Nos vemos en un próximo episodio. Subimos episodios todos los miércoles y todos los viernes.